Hola niñitas. Hoy nos juntamos para contar un cuento de Rudyard Kipling, el autor de el famoso libro de la selva. El que vamos a contar hoy es un cuento que quizás ustedes no han escuchado porque no es el que todos conocemos de Mowgli y el oso Balú y todo lo demás, no. Este se llama Rikki Tikki Tavi y es la historia de una mangosta. Por eso, antes de empezar con el cuento, voy a darles algunos datos para que lo puedan entender bien. Primero que nada, este cuento transcurre en la India. Rudyard Kipling, si bien era inglés, vivió mucho tiempo en la India, porque a fines del siglo XIX en la India había colonias inglesas porque habían dominado algunos territorios que eran de la India. Entonces se establecía una colonia y en esa colonia había militares, llegaba algún médico, profesores, porque vivía una pequeña comunidad de gente inglesa. Y esta historia transcurre justamente así, en una comunidad que se llama Segovli. Los protagonistas son humanos y animales. Los humanos es una familia de mamá, papá y un niño que se llama Teddy. Y los animales son una mangosta, que esa es la que quiero contarles cómo es, que es como si fuera, imagínense ustedes un gato chico, ¿sí? Pero no tiene cara de gato, tiene la nariz rosadita y se parece un poco más a una comadreja o a un hurón, ¿sí? Es un animalito que se dedica a cazar, le gusta mucho cazar y sobre todo serpientes. Es muy rápido y la otra característica que tiene es que es sumamente curioso. Y cuando se encuentra con humanos, si los humanos no tratan de meterlo en una jaula, es muy feliz siendo un animal doméstico viviendo en la casa, pero con la posibilidad de entrar y salir. Por lo tanto, era muy frecuente que las casas que había en estas colonias en la India tuviesen una mangosta. Sobre todo porque en la India también hay muchas serpientes. Entonces, el otro protagonista, o las otras protagonistas que tiene esta historia son cobras. Las cobras son unas serpientes muy largas que pueden llegar a tener hasta 5 metros y probablemente las conocen, son las que tienen como una capucha en la cabeza, ¿sí? Son abiertas así. Y el otro animalito que aparece es un pájaro, que es un pájaro tejedor, que son unos pajaritos que arman unos nidos cosiendo 2 hojas, así, las cosen, son capaces de pasar unos como ramitas y ahí adentro ponen sus pichoncitos, los cuelgan de un árbol, entonces es un nido colgante. Y bueno, después aparece un ratito una rata que se llama rata almizclera, que es una rata grandota, medio como un guarén, que lo que tiene de característica es que es una rata muy miedosa. Entonces ella siempre dice que no puede llegar al centro de las habitaciones y se mueve siempre pegada a las paredes. Bueno, esos son nuestros protagonistas. Así que explicándoles cómo son, será más fácil que se imaginen la historia, porque esta historia la saqué de este libro, que prácticamente no tiene ilustraciones, y como es un cuento muy antiguo, yo no tenía ninguna versión que tuviese dibujos. Bueno, partimos con Rikki Tikki. Esta es la historia de la batalla que tuvo Rikki Tikki Tikki con una cobra. La ayudaron Garcí, el pájaro tejedor, y Chuchundra, la rata, pero ella solita fue capaz de liberarse de ella. Pero esto parte mucho antes. Vivían en la zona cercana al campamento británico una madriguera de mangostas. Habían nacido 5 mangostitas y su mamá todavía las estaba criando. Si bien no eran recién nacidas, todavía no eran capaces de defenderse solitas, ni de alimentarse. Pero en la India de repente hay tormentas muy grandes, es un clima de que hay mucha vegetación y medio subtropical en algunas partes. Entonces se largó una tormenta enorme y el río que estaba cercano a la madriguera rebalsó. Y el agua se metió en la madriguera, la inundó y la mamá, si bien pudo sacar algunas de sus crías, hubo una que con la corriente cayó en una especie de zanja que había al costado y en la zanja, como si fuera un lecho así finito, la llevó con la corriente y la pobrecita trató de agarrarse de un montón de pasto, medio ahogada, así, hasta que no sabe cómo llegó a una zona de pasto, sin tanto árbol, y ahí quedó la pobre, sin saber si estaba viva o muerta, porque tenía frío, estaba con agua tenía agua por todas partes, bueno, pobre mangosta ahí estaba. La cosa es que de pronto escuchó la voz de un niño que decía: ¡miren, papá! ¡Mamá! ¡Una mangosta muerta! ¡Hagámosle un funeral! Inmediatamente apareció un hombre y una mujer. Él sabía de esto, porque su mamá ya había estado viviendo en la casa de un general, así que le había mostrado cómo eran los hombres blancos. Así que Rikki Tikki, que todavía no tenía nombre,
se quedó quietecita. Enseguida el hombre la tomó en las manos y dijo, no, no está muerta. La frotó un poquito y Riquitiqui entonces estornudó. ¿Viste? No está muerta. Llevémosla adentro y la vamos a calentar para que se sienta mejor. Así que la llevaron adentro, la mojaron, la envolvieron en algodones. Así que la llevaron adentro, la envolvieron en algodones, la frotaron bien. Y en un ratito Riquitiqui, que estaba mucho más seca, ya levantó su cabecita y dijo, Riquitiqui. Por eso fue que Teddy le puso inmediatamente ese nombre. Mamá, ¿nos la podemos quedar como mascota? La mamá dijo, pero es un animal salvaje. Ay, dijo el papá, qué salvaje. Las mangostas no hacen nada mejor que cazar serpientes, así que será fantástico que viva en nuestra casa. Riquitiqui, después de haberse mejorado un poquitito, salió a secarse un poco al sol y en la noche entró en la casa en donde inspeccionó todo lo que encontró, exploró cuánto rincón encontró en la casa. Se quemó con un puro que tenía, que es como un cigarrillo gordote que tenía el hombre en un cenicero, se metió dentro del tintero, que es donde sacaban tinta para escribir y se manchó entera, casi se mete en la tina de Teddy cuando lo estaban bañando, en todas partes. Y lo que más le gustó fue que le daban de comer en la mesa, porque siempre estaba o en la falda o en el hombro de alguno de los de la familia. A la noche, Riquitiqui se fue a acostar con Teddy, obviamente. Cuando la mamá lo vio en la almohada, dijo, ah, no, el monstruo no va a dormir con mi hijo. Pero el papá dijo, sin embargo, gracias a Riquitiqui te puedo asegurar que si entrase una serpiente a esta habitación, no le haría nada a Teddy, porque Riquitiqui la cazaría antes. ¡Ay, no digas una cosa así! Dijo la mamá, no quiero serpientes ni pensar en ellas. Qué pena, porque lo que es en la India está lleno de serpientes. Así que, sobre todo en esa época, que no estaba tan civilizado como ahora. Así que a Riquitiqui se le fue permitido dormir con Teddy. Una vez que Teddy se durmió, Riquitiqui se levantó y siguió inspeccionando, porque como les dije antes, no hay nada que le guste más a una mangosta que curiosear. Bueno, a la mañana siguiente, después de desayunar, salió en el hombro de Teddy, pero inmediatamente cuando vio ese parque, que claro, tenía unas zonas donde había plantas europeas y estaba muy bonito, había otras partes que parecía un bosque, así que él dijo, ¡ah! Esto es el sueño de cualquier mangosta. Acá voy a poder cazar. Y entonces salió corriendo y ahí estaba, mirando y olisqueando todo lo que encontró, cuando de pronto, de un espino de una planta grandota, vio que había un nido colgante de un pájaro tejedor. Y en ese nido había dos pájaros. Y los dos cantaban, sobre todo el macho, con una pena. Y entonces se puso a escuchar. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, yo soy Darcy! Y la noche se comió uno de mis polluelitos. ¡Ay, qué pena de mí! Uy, Riquitiqui dijo, ¡ay, que canta terrible! Pero canta muy triste, debe ser por eso. Así que lo miró y le dijo, Riquitiqui, ¿qué te ha pasado? ¡Nax se ha comido uno de mis pichones y también te podrá comer a ti! Riquitiqui dijo, ¿y quién es Nax? Y en ese momento los dos pájaros se metieron en el nido y no quedó de ellos pero ni una pluma, porque se empezó a sentir en el suelo un ruido así. Riquitiqui paró las orejas, se le infló la cola y de pronto, centímetro a centímetro, empezó a levantar la cabeza una cobra que era más o menos de 2 metros, negra, y abrió su capucha y dijo, yo soy Nag, Nag, la cobra, ¿me temes? Riquitiqui la miró y se le pusieron los ojos rojos como se le pone a una mangosta cuando está enojada. Así que dijo, Riquitiqui, Riquitiqui, y yo soy una mangosta. Lo sé, dijo Nag, pero yo fui elegido por el dios indio Brahma. Él puso una marca en mi capucha, que es como una marca de unos anteojos que tiene en la parte de atrás de la capucha. Y fui el elegido. Así que durarás poco en este jardín, porque es nuestro territorio. Riquitiqui supo que la cobra era peligrosa. Su mamá le había mostrado cobras, pero siempre muertas cuando les daba de comer.
pero para una mangosta chiquitita, una cobra de 2 metros, todavía no era una presa fácil. Así que empezó a saltar de un lado para el otro. Sin embargo, nada, se movía lentamente y de pronto giró la cabeza y le dijo, Rikki-tikki, Tavi, ¿tú sabes acaso que una serpiente nunca se sabe lo que está pensando? Mira mis ojos. Dicen que los ojos de las serpientes hipnotizan. Y estaba Rikki-tikki a punto de caer cuando del nido Darcy gritó, ¡cuidado atrás! Y por detrás venía acercándose nada más ni nada menos que Nagaina, la esposa de Nag. Pero por suerte Rikki-tikki ¡pum! Levantó un salto y Nagaina, que se acercaba ya casi para cazarlo, se pegó contra el palo donde estaba colgado el nido de Darcy. Indignada, pegó un coletazo con la cola y Rikki-tikki supo que en ese momento, si hacía algo, lo único que podía hacer era morderla, nada más que un poco en el cuello, porque de otra manera no iba a poder librarse de ella. No podría matarla, pero por lo menos la podría tontar un poco. Así que del salto que pegó, inmediatamente ¡pah! Bajó y le clavó los dientes con toda su fuerza en el cuello. La gallina trató de zafarse, pero Rikki-tikki entonces volvió a saltar y entonces Nag dijo, vamos, Nagaina, no es momento. Y entonces la gallina, indignada porque la había mordido, se fue con su marido deslizándose en la tierra. Rikki-tikki quedó con los ojos rojos, la cola inflada y medio asustado. Pero Darcy desde arriba dijo, muy bien, Rikki-tikki, te has librado de una cobra. Creímos que hasta hoy era tu vida. Rikki-tikki dijo, me salvé de la inundación y voy a seguir salvándome de las cobras. Y es más, voy a terminar con ellas. ¡Ay, hazme muy feliz! ¡Si te vas a liberar! ¡Shh! Dijo Rikki-tikki. No deben saberlo. Cállate, pájaro tonto. Así que Darcy dijo, bueno, está bien. Seré muy feliz si te puedes deshacer de todas las serpientes de este jardín. Y ahí estaba Rikki-tikki, que estaba un poco cansada, pero bastante emocionada porque había podido luchar por lo menos un ratito contra una cobra, cuando de repente escuchó que Teddy venía desde la casa. ¿A dónde estás? ¡Ay, ahí estás! ¡Ven conmigo, ven conmigo! Y cuando la fue a levantar, en ese momento, se escuchó, ¡cuidado! ¡Soy la muerte! Y Teddy se quedó helado, porque a su lado se deslizaba una culebra color café terroso. Es un tipo de culebra que son sumamente venenosas, justamente porque son chiquititas y muy ágiles. Por lo tanto, si muerden, que muerden muy fácilmente porque nadie está esperando que lleguen, producen la muerte casi más rápido que la mordedura de una cobra. Así que Teddy se quedó duro y Rikki-tikki infló de vuelta la cola y supo que era el momento, sí, de salvar a su amo. Así que dijo, y entonces Karait, la culebra, se dio vuelta y lo miró. No podrás conmigo. Rikki-tikki, la forma que tienen las mangostas de salvarse de una serpiente es saltar. Así que dan unos saltitos como los boxeadores, para un lado y para el otro, para adelante y para atrás. Así que Rikki-tikki saltaba. Y Karait se movía al mismo tiempo con su cabeza, un poco mareada, hasta que de pronto, cuando quiso ir hacia adelante con la cabeza, Rikki-tikki saltó hacia atrás y le agarró la cabeza con los dientes. Como esta era mucho más flaquita que la otra, fue capaz de apretarla y hasta ahí nomás llegó Karait. Pero en ese momento, Teddy, que ya había visto que la mangosta había agarrado a la serpiente, empezó a gritar, ¡papá! ¡Una serpiente! ¡La mangosta está atacando una serpiente! Así que el padre vino corriendo, según dice Rikki-tikki, con un palo que yo nunca supe para qué servía, pero que cuando dispara, libera un ruido ensordecedor. Así que Rikki-tikki, que ya había terminado con Karait, no entendió para qué vino el papá de Teddy y le volvió a dar con su palo, que obviamente era una escopeta, y entonces dijo, ¿y para qué ha venido? Si yo ya he hecho todo el trabajo. Y muy contenta se fue a tirar a la tierra. Para ella era algo normal luchar con una serpiente, pero para el padre de Teddy, saber que su hijo casi había sido mordido por esta serpiente tan venenosa no había sido algo tan común. Así que estaba la mamá y el papá, ¡bravo, Tiki-Tiki, nuestro héroe, nuestro héroe! Bueno,
La cosa es que Rikki Tikki entonces se dejó acariciar todo lo que pudo, le dieron un premio de comida y entonces ahí se quedó, pensando en Nagi Nagaina. No era buena cosa que hubiera cobras tan cerca de la casa. Pero bueno, esa tarde la pasó jugando en el jardín, conversando con Darcy, que le siguió hablando de los distintos animales que había en ese lugar, en ese jardín, y entonces en la noche entró en la casa. Cenó, pero no mucho, porque sabía que si estaba muy llena se dormiría. Y no estaba segura, no confiaba en que las cobras hubieran quedado tan tranquilas después de lo que había pasado esa mañana. Así que cuando Teddy se fue a acostar, ella se puso debajo del mentón, debajo de la pera. La mamá dijo, ¡ay, pero mira si lo muerde, lo rajuña! Y el padre dijo, yo prefiero eso a que entre una serpiente. Rikki Tikki, que entendió todo, dijo, que quería decir, jamás mordería ni rajuñaría a mi amo. Pero bueno, como los papás no entendieron, prefirieron pensar que Rikki Tikki sería el guardián de Teddy y se fueron a dormir. Rikki Tikki esperó que Teddy roncara para salir de su habitación. Y empezó a explorar. Fue a la pieza de los papás, fue a la pieza de la cocinera, caminó por el comedor, por el escritorio y de repente escuchó un ruido. Entonces se acercó y encontró una sombra grande. Se quedó quieta, pero inmediatamente escuchó, ¡ay, no me mates! ¡Soy Chuchundra, una rata almizclera! Rikki Tikki no debería querer matar una rata almizclera. Rikki Tikki la miró y dijo, ¿y cómo se te ocurre que una mangosta se comería una rata almizclera? Una mangosta no come ratas almizcleras. Yo me dedico a cazar serpientes nada más. Pero Chuchundra siguió llorando. ¡Ay! El que come serpientes muere comido por serpientes. ¡Ay! Me confundirán contigo y me comerán a mí. Rikki Tikki la miró y dijo, jamás me confundirían contigo. Rikki Tikki, tú no tienes ni la mitad del pelo que tengo yo. Y aparte, mira, eres gorda. Yo soy una mangosta muy ágil. Rikki Tikki infló la cola. No, pero Chuchundra tiene miedo. Es una rata miedosa. Siempre vive pegada a las paredes. Por eso no se anima a llegar al centro y comer. ¿Tienes algo de comer? No, y si lo tuviera, no te lo daría. Así que, dime por qué estás llorando. Porque te tengo miedo. Ay, si ya te he dicho que entonces no tengas miedo de nada, porque... No solo de ti. Tengo también miedo de Nagi Nagaina. Ay, pero si Nagi Nagaina están siempre afuera. No, mi prima Chua, la rata que vive afuera, me ha dicho que no. ¿Que Nagi Nagaina entran? Pero si las puertas están cerradas y las ventanas también, y tienen mosquiteros, no pueden entrar. Sí, tienen forma de entrar. Pero Chuchundra no debe decírtelo porque es una rata muy miedosa. Y de solo nombrar a Nagi Nagaina, le tiembla el cuerpo. En vez de ser tan miedosa, deberías preocuparte de no estar tan gorda y pensar siempre en comer para poder huir mejor de una cobra. No dejaría nunca que Chuchundra huya. Y Nagaina menos. Pero, shh, no debo decírtelo. ¿Por qué? Porque Chua me ha dicho que siempre están escuchando. Rikki Tikki entonces se quedó quieto y escuchó que en la parte de afuera de la casa, en las baldosas que cubrían un borde que rodeaba el búncalo, se escuchó. Primero se quedó quieta porque supo que con 2 cobras ella sola no podría, pero parecía que estaban del lado de afuera de la casa, así que debía encontrar el lugar por donde podían entrar. Y así empezó a recorrer la habitación de Teddy, todo cerrado, la habitación de los papás, todo cerrado, el baño de Teddy, ningún lugar por donde pudieran entrar. Y entonces entró al baño de los papás de Teddy. Y allí vio que del lado donde estaba puesta la tina, en el suelo, había un ladrillo corrido que servía para cuando limpiaban el baño se fuera el agua, como una especie de rejilla, pero que no tenía ningún enrejado que la tapara. Era un hueco simplemente.
Ahí estaban Nag y Nagaina conversando, y entonces Nag decía: esta noche entraré, y primero que a nadie, mataré al hombre, de esa forma, después. Y enseguida su mujer lo interrumpió y le dijo: ¡al hombre! Tienes que matar al hombre y después avisarme para atrapar a Rikki-Tikki entre los dos y terminar con ella. Pero Nag no estaba tan seguro de que matar a Rikki-Tikki iba a ser tan fácil, así que le dijo: no, mataré al hombre y a la esposa, y después al niño. Si no hay ninguna familia aquí, no habrá más mangostas. Tú sabes que las mangostas solo son felices cuando hay una casa en la cual pueden vivir. Nagaina dijo: no. Necesito que también terminemos con la mangosta. Recuerda que están nuestros huevos en el melonar y que en cualquier momento están por nacer. Nuestras pequeñas cobras, nuestras pequeñas hijitas necesitan más lugar. Nag entonces dijo: sí, pero yo creo que si no hay familia no habrá mangosta. Deja hacerlo a la manera en que yo estoy pensando. Pero cuando dijo esto, Nagaina ya se había enojado y se había ido por entre medio del pasto. Rikki-Tikki esperó y entonces sintió que Nag no se había ido, sino que había entrado por el hueco del baño. Una vez que entró, se enroscó sin verla alrededor de un jarrón que había, porque en esa época no había agua que saliera de las llaves, sino que había que traer agua en unos fuentones grandes que uno los calentaba el agua y después llenaba la tina. Así que se enroscó en este fuentón de cerámica con todos sus anillos alrededor, y como estaba oscura la noche y ella era negra, ni siquiera se veía. Rikki-Tikki, que estaba en el baño cuando la vio entrar, no alcanzó a irse, así que se quedó quieto, no movía ni un músculo. Sintió como Nag se levantaba y tomaba agua del jarrón y se volvía a acostar, enroscándose. Y entonces dijo: Nagaina, ¿estás ahí? Nagaina entonces escuchó: sí, aquí estoy. El hombre tiene ese palo que dispara fuego, pero no te preocupes, porque no creo que cuando venga al baño lo traiga con él. Así que apenas se levante en las mañanas, terminaré con él. Nagaina dijo: bueno, hazlo de una vez y después avísame para atacar a la mangosta. Así que Nag, entonces, cuando sintió que Nagaina se había ido, apoyó la cabeza y pensó en descansar unas horas más, mientras que el fresco de la noche hiciese que nadie se levantara en esa casa. Rikki-Tikki, una vez que vio que Nag se había dormido, logró mover un solo músculo, después otro, después, y estaba por decir cuando se tapó la boca. Y entonces observó y vio que Nag tenía la cabeza apoyada en el piso y que entonces la mejor forma de atacarlo iba a ser saltar por detrás y agarrarle el cuello. Era la única forma que se le ocurría, así que se movió y entonces por detrás se subió al jarrón. Nag apenas se despertó, pero volvió a dormirse nuevamente y entonces Rikki-Tikki dijo su grito de guerra. Rikki-Tikki saltó y le clavó los 2 colmillos en la parte de atrás del espinazo de la cobra. Obviamente la cobra se despertó, y no solo que se despertó, sino que, imagínense, 2 metros, empezó a dar coletazos. Y la pobre Rikki-Tikki dijo: si me suelto, termina conmigo. Así que con los dientes apretados se quedó agarrada mientras la cobra sacudía para un lado y para el otro la cabeza, dándola contra los azulejos, contra la tina, contra el jarrón que salió en 1000 pedazos. Voló el cepillo, voló la jabonera. ¡Uy! Quedó el baño hecho un desastre, pero Rikki-Tikki seguía agarrada a la pobrecita pensando que se le estaban rompiendo todos los huesos cada vez que le daba un coletazo o que daba un cabezazo. Nada. Y ella para un lado y para el otro, pero claro, no, sus dientes eran chiquitos, entonces no alcanzaba a atravesar toda la piel para matarla. Y Nag enfurecida. Y Rikki-Tikki
hasta que de pronto, con semejante ruido, se levantó el padre de Teddy. Rikki Tikki ni siquiera lo vio, pero lo que sí escuchó fue ¡pa! Y de repente un ruido a pólvora y un poquito de pelo chamuscado en el costado derecho de su cabeza. Y en ese momento, ¡prof! Nag cayó al suelo. Le habían disparado, pero Rikki Tikki nunca había visto algo así. Igual se sintió bastante mejor de que haya terminado esa lucha. Así que logró soltarse de la cobra y dijo, Rikki Tikki, Rikki Tikki, ¡ta! Y ahí nomás cayó desmayado. Por suerte, cuando se despertó, lo estaban friccionando y a su lado había un poquito de carne cruda para que comiera. Así que tomó agua, comió un poquito y se dio cuenta de que tenía todos los huesos en su lugar. Así que esa noche durmió. A pesar de que lo curiosa que era, esa noche, nuevamente acostado al lado de Teddy, durmió. Al día siguiente, cuando se despertó, abrió un ojo, el otro, y se preguntó si era cierto, si todavía estaba viva. Pero sí, por suerte estaba. Después de esa noche en que cuando la madre de Teddy había visto lo que había sucedido, había gritado durante media hora, Teddy también había corrido por toda la casa, emocionadísimo porque había una cobra de 2 metros muerta en el baño. Y que todo el mundo le dijese que era una héroe, porque gracias a ella el papá de Teddy se había despertado y no había llegado al baño descalzo y habiendo podido morir de un mordisco mortal de la cobra, imagínense. Así que Rikki Tikki ese día salió heroico, dolorido sí, pero heroico al jardín. Y cuando salió, ahí nomás, en el nido estaba Darcy, a los gritos pelados. ¡Bravo, Rikki Tikki, nuestro héroe matacobras! Nag murió gracias a los dientes filudos de Rikki Tikki y el hombre le disparó con el palo que larga fuego. ¡Felices los animales! ¡Bravo, Rikki Tikki! Si hubiera podido aplaudir, hubiera aplaudido. Pero Rikki Tikki se acercó y dijo, ¡shh! ¡Cállate! ¿No ves que maté a Nag? Pero ¿dónde está Nagaína? ¡Ah, Nagaína! Está en el melonar, cuidando los huevos. ¿En el melonar? ¿Y sabes dónde queda? Sí, detrás de la casa, bastante más lejos. Están todos los huevitos pequeñitos. Pronto saldrán pajaritos. ¿Pajaritos? ¡Claro que no van a salir pajaritos! ¡Van a salir cobras! ¡No! Si son huevos, saldrán pajaritos. ¡No! Van a salir cobras, no te digo. Y si sigue gritando que fui yo el que maté a Nag, Nagaína se enterará y vendrá con más furia para mí. Tienes razón, porque cuando el hombre sacó la cobra colgando de un palo y la puso en la parte de atrás de la casa en el basurero, Nagaína sufría y dijo, ahora mi turno es con Rikki Tikki. ¡Ay! ¡Querrá matarte! Rikki Tikki dijo, ¿y eso te da risa? No, claro que no. Y entonces me tienes que ayudar. Tengo que ir a matar esos huevos. No, ¿cómo se te ocurre? De ahí saldrán pajaritos. ¡Uy, Darcy! Por suerte, todo lo tonto que era Darcy era de inteligente su esposa. Así que le dijo, Rikki Tikki, no te preocupes, yo te ayudaré. ¿Cómo lo haremos? Y hasta acá llega esta historia. Porque la próxima semana les voy a contar el final. Y colorín colorado, no, colorín colorado no. Este cuento no ha terminado.